Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a Juan Alejandro Enríquez por esta cordial y generosa invitación. Y para mí es un gusto y un placer estar en este espacio, en este conversatorio. Filopóiesis y reencontrarme con amigos como Rodrigo, como Alex, como Paloma. Así que muchas gracias y bueno, pues mi agradecimiento por delante también al Centro Cultural Español de Santiago, al que saludo, y pues a todos y todas las personas que nos estén siguiendo eh, a través del espacio virtual, que intentaremos que sea lo más real posible. Y bueno, pues me toca decir unas palabras sobre el viaje de María Zambrano a Chile durante los años de la Guerra Civil Española, que como saben fue el primer, con unos matices u otros, fue el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial. España fue el campo de pruebas del fascismo y del nazismo. Y bueno, eso es una tesis ya asumida desde hace mucho tiempo, creo, por los historiadores, por la historiografía convencional, y que ya en su momento, ya en vivo y en directo, pues muchos autores, como la propia María Zambrano, ya denunció. Ella siempre se escandalizaba de que cómo era posible que los golpistas, el bando golpista, franquista, se autodenominaba nacional cuando estaban ganando la guerra con el apoyo de la infantería y la aviación de Mussolini y de Hitler, y que los nacionales eran ellos, los republicanos. Bueno, esto aparentemente no tiene que ver con el tema, pero sí, como enseguida veremos. Bueno, este viaje, y que hace unos años tuvimos el gusto de conmemorar de manera modesta pero intensa y amorosa, por qué no decirlo, y Pamela se acordará pues de aquellos eventos que organizamos en Valparaíso y en Santiago. Y Valparaíso fue el puerto de entrada de María Zambrano allá por noviembre de 1936, apenas unos pocos meses después de iniciada la Guerra Civil Española, que fue detonada por un golpe militar de tipo fascista que se convirtió desgraciadamente en una guerra civil, y esa guerra civil pues pronto adquirió una dimensión internacional. Bueno, pues Zambrano por entonces estaba casada con Alfonso Rodríguez Aldave, que era un diplomático que fue llamado por el embajador de la República Española en Chile para residir allí un tiempo como diplomático, y pues los dos embarcaron hacia Chile. Zambrano residirá allí en Chile durante unos 7 meses. Fue una estancia breve, pero muy fecunda, en la que escribió en diversos periódicos y revistas, algunos periódicos que Pamela pues hace unos años investigó y recopiló algunos artículos de Zambrano en estos periódicos, como La Mujer Nueva, Ercilla, Frente Popular. Posteriormente, con la colaboración decisiva de un estudiante, hoy día ya doctor, un estudiante chileno de historia, Sebastián Hernández Toledo, pues a partir de unas referencias que a mí me había proporcionado Jesús Moreno Sanz, pues este compañero Sebastián encontró también unos artículos de Zambrano publicados en la revista Onda Corta, y escribió también un artículo en ya una revista académica importante como Atenea, que si no me equivoco se publicaba y se sigue publicando en Concepción. Allí escribió un artículo académico titulado La Reforma del Entendimiento. En los otros periódicos y revistas, bueno, escribió artículos más breves, más combativos, más militantes, muy condicionados por el momento histórico y político. Pero
Durante esa estancia en Chile, en la que Zambrano fue muy activa, dictó muchas conferencias, organizó conciertos, se relacionó mucho con intelectuales y poetas chilenos, a los que enseguida me referiré. Durante esos meses, Zambrano publicó nada menos que 3 antologías. Hizo 3 antologías publicadas en la editorial Panorama, que, si no recuerdo mal, era una editorial financiada, al menos en parte, por la propia Embajada Española, y hizo la primera antología, que yo sepa, de la poesía de Federico García Lorca, que había sido asesinado apenas unos años antes, al poco de iniciarse la guerra en España. Allí en Chile, Zambrano preparó una antología de Federico García Lorca. También preparó un romancero de la guerra con poemas de poetas españoles, la mayoría de ellos vinculados a la llamada generación del 27, con la que Zambrano estuvo muy relacionada, sobre todo con algunos poetas como Emilio Prados, que fue su amigo del alma y que es, al igual que Zambrano, uno de los grandes escritores e intelectuales del exilio republicano. También con Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre. Bueno, en fin, eran algunos de los amigos, verdaderos Bergamín, grandes amigos de Zambrano, que pertenecían a esta generación, y muchos de ellos colaboraron en este romancero de la guerra que Zambrano publicó en Chile. Pero publicó también una antología de poesía chilena, de poetas chilenos del momento, que tituló Madre España, homenaje de los poetas chilenos, y que es una antología que tiene también una connotación militante, de apoyo a la República Española, etc. En esta antología escriben nada menos que Vicente Huidobro y Pablo Neruda, pero también Carlos Préndez Saldias, Pablo de Roca, Gerardo Segel, Winnet de Roca, Julio Berrenechea, Blanca Luz Brum, Volodya Teitelboim, Rosamel del Valle, Braulio Arenas, Hernán Cañas, Robinson Gaete, Julio Molina, Eduardo Anguita, Enrique Gómez, Juvencio Valle, Eduardo Molina, Elio Rodríguez, Carlos de Roca, y pues todos ellos conforman esta antología. Además, publicó un ensayo breve, pero muy lúcido y muy penetrante, por el diagnóstico y el análisis que hace del fascismo, entendido no solamente como un fenómeno local, castizo, español, sino también como un fenómeno arraigado en el corazón mismo de la gran cultura burguesa europea y de la racionalidad moderna europea, titulado Los intelectuales en el drama de España. Bueno, pues fue por tanto una estancia muy fecunda y singularmente importante y relevante. No solamente porque en estos escritos Zambrano recapitula de alguna manera pues toda su trayectoria anterior, su itinerario intelectual a lo largo de la década de los 30, y porque es una escritura limítrofe que va a marcar un antes y un después, porque a continuación vendrá ya la Zambrano del exilio, que es ya una Zambrano algo distinta. Y además es también un momento relevante en su itinerario, por supuesto vital, pero también intelectual, porque en esta antología de poetas chilenos, justo al final, que escribe Zambrano un pequeño epílogo, va a ser la primera vez en su obra que va a emplear de una manera explícita el término razón poética, que es el término con el que, o uno de ellos, pero quizá el que de una manera más conocida o más habitual se suele identificar al pensamiento de Zambrano. A Zambrano se le asocia con su planteamiento, su propuesta de una razón poética, que es algo sumamente complejo
y que va a ir desarrollando a lo largo de sobre todo de su exilio, y bueno, que ahora pues no podemos ni sería tampoco oportuno adentrarnos, puesto que esto no es un seminario sobre María Zambrano, es otra cosa. Pero sí quiero llamar la atención sobre este detalle. En este pequeño epílogo, Zambrano alude a la razón poética que encuentra en instantáneo descubrimiento lo que la inteligencia desgrana paso a paso en sus elementos. Bueno, es una cita que en sí misma, por sí misma, puede resultar anecdótica, hasta insignificante, es muy escueta, pero si la leemos en su contexto, creo que es significativa, porque esto es el germen, aunque sea de una manera muy escueta, de lo que Zambrano pues va a desarrollar durante las próximas décadas. Esa razón poética, que es una razón eminentemente intuitiva, que quiere integrar dentro de la racionalidad lo otro de la razón, lo que la razón moderna y en definitiva la razón occidental ha excluido, ha marginado, ha olvidado, y que tiene que ver con aquellos ámbitos más íntimos, más auténticos del sujeto, que tiene que ver con su irracionalidad, con lo que no es razón analítica y calculadora, que tiene que ver con la pasión, con el dolor, con el amor, con lo que Zambrano denominará más adelante las formas íntimas de la vida, con lo inefable, con aquello que solo llega a expresarse a través de metáforas y de símbolos, que tiene que ver también con la mística. Bueno, a partir de aquí ya entraríamos en un terreno un poco resbaladizo, entraríamos en una región difusa que tiene sus claros y sus oscuros, pero lo que ahora quiero subrayar es eso, ¿no? En que es precisamente en este viaje a Chile cuando Zambrano emplea por primera vez el término razón poética. Y lo hace en plena guerra de España y en plena crisis radical de Europa. Europa ya está viviendo lo que se conoce como el periodo de entreguerras, está viviendo un momento tremendamente convulso, en el que pues millones de desplazados y de apátridas circulan de un sitio a otro, imagen, por cierto, desgraciadamente pues sigue teniendo actualidad. Son los años 30 en los que el fascismo y el nazismo a nivel europeo está ejerciendo una intimidación profunda. Las democracias occidentales se están viendo intimidadas bajo la presión militarista y belicista y totalitaria de los fascismos. Y yo creo que esto es importante porque la razón poética tiene una vocación originaria precisamente antifascista y antibelicista. La razón poética de María Zambrano va a ser una respuesta precisamente al nazifascismo y a las lógicas totalitarias que están devorando a las democracias europeas. Pero al fascismo o al totalitarismo entendidos no solamente como una ideología o como un movimiento de masas o un movimiento sociológico, sino como algo mucho más ambicioso y quizá pretencioso. Porque si tenemos en cuenta ese diagnóstico y ese análisis que hace Zambrano del fascismo en los intelectuales, en el drama de España, podemos ir encajando las piezas de este pequeño rompecabezas. Porque
para Zambrano el fascismo es el desenlace catastrófico de la racionalidad moderna. Es la expresión de una... Perfecto, perfecto. Es la expresión de una violencia reprimida y acumulada bajo el manto civilizador de la gran cultura burguesa europea y que se ha ido incubando en el interior de la racionalidad moderna, que es una racionalidad tecnocientífica, instrumental, excluyente, opresiva, calculadora. Esto va a ir generando un resentimiento, va a ir generando una mala conciencia. Y el momento culmen de este resentimiento para Zambrano va a ser el idealismo, la gran filosofía idealista, la gran cultura filosófica del idealismo. Para Zambrano, en realidad, es una construcción falsificadora de un saber absoluto que explica y desarrolla por sí mismo y de manera autosuficiente y especulativa la consistencia racional del mundo. Esto para Zambrano es un engaño y esto está ocultando y reprimiendo la realidad radical e íntima del sujeto y del ser humano, que tiene mucho más que ver con las pasiones, no con los sentimientos. No hay que confundir la razón poética con una razón sentimental, no. El mundo de las pasiones como un mundo que nos conecta de manera íntima y radical con la realidad, tanto como la razón. Y por eso Zambrano acuña el término razón poética. Y por eso plantea una crítica del fascismo que nos remite directamente a una crítica del idealismo, pues porque por su reducción violenta de la vida, y en esto Zambrano pues es heredera de Ortega y de Unamuno y del pensamiento vitalista y del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, y el idealismo lo que hace es reprimir esta vitalidad y construir una máscara en la que ocultar esta realidad radical y reprimirla. Y esto va a ir generando un resentimiento, una violencia latente de la que el fascismo va a ser explosión. El fascismo es la eclosión y la explosión de esta violencia reprimida y oculta. Después, en El hombre y lo divino, su principal libro va a emplear las categorías de lo sagrado y lo divino. Podríamos decir que para Zambrano el fascismo es como el retorno de lo sagrado, mientras que la razón poética es una propuesta de transformar lo sagrado en divino. Bueno, esto nos llevaría al hombre y lo divino, pero si nos limitamos a este contexto chileno y a su ensayo sobre los intelectuales en el drama de España y esta antología de poetas chilenos, yo creo que la razón poética, tal y como se formula de manera explícita por primera vez en su obra, a propósito de la poesía chilena contemporánea, Zambrano entiende la razón poética como respuesta al fascismo, entendido este último como el desenlace catastrófico de esta violencia latente y acumulada en el interior mismo de la razón moderna. El fascismo no es algo accidental, no es algo incidental, sino que es algo que se está gestando en el interior mismo de la razón moderna. En este sentido, Zambrano sintonizaría con la crítica del fascismo que están desarrollando diversos pensadores judíos, desde Rosenzweig hasta Levinas, pasando por Walter Benjamin y Hannah Arendt, que son críticos del totalitarismo y del fascismo, entendido como algo gestado en el interior mismo del idealismo y de la gran cultura filosófica y burguesa europea. Entonces, por eso quise aludir en el título de esta charla al origen
al origen antifascista y a la vocación antifascista de la razón poética, que después ciertamente pues, se va a desarrollar de una manera compleja, plural, siguiendo derroteros ya muy cercanos a la mística, seguramente alejados de la política, pero el viaje de Zambrano en Chile tuvo este significado y fue importante, entre otras cosas, por esto, ¿no? Y su relación con la poesía chilena yo creo que fue inspiradora para Zambrano, ¿no? A la hora de plantear una razón poética como respuesta al fascismo, entendido como este desenlace catastrófico. Bueno, creo que llego ya a mis 20 minutos y pues gracias por escuchar, por ver y pues nada, quedo atento a las siguientes ponencias.